Nadie recordaba cuándo había llegado aquel anciano al pueblo. No figuraba en registros, no aparecía en fotografías antiguas ni en las historias que los mayores contaban en las tardes largas. Era como si siempre hubiera estado allí y al mismo tiempo como si nunca hubiera importado lo suficiente como para ser notado. Caminaba despacio, con pasos cortos y firmes, apoyado en un bastón de madera gastada, no porque su cuerpo ya no respondiera, sino porque había aprendido a caminar sin prisa en un mundo que corría demasiado rápido. Sus ropas eran sencillas, limpias, pero visiblemente antiguas, como si el tiempo se hubiera detenido en ellas mientras todo lo demás avanzaba sin mirar atrás. Vivía en una pequeña casa al borde del pueblo, tan discreta que muchos pasaban frente a ella sin darse cuenta de que alguien habitaba allí. No tenía jardín vistoso ni cercas nuevas, solo una puerta de madera, una ventana siempre abierta y algunas mañanas el aroma tenue de pan recién horneado que se mezclaba con el aire frío. Nadie sabía cómo lograba sostenerse, nunca pedía nada, nunca reclamaba, y sin embargo, siempre tenía algo para dar. El anciano era invisible para los ojos apurados, pero no para el dolor humano. Veía lo que otros evitaban: la viuda cansada que cargaba más tristeza que bolsas del mercado, el niño que fingía valentía para ocultar el hambre, el hombre que sonreía en público mientras se desmoronaba en silencio. No hacía preguntas incómodas ni ofrecía discursos largos. A veces bastaba una mirada, un gesto, una palabra dicha en voz baja, casi como una oración susurrada al oído del alma. Cada mañana comenzaba de la misma forma. Antes de que el sol se elevara del todo, el anciano se sentaba junto a su ventana con una Biblia antigua, de páginas amarillentas y bordes gastados. No la leía con prisa. Detenía sus ojos en cada línea, como quien conversa con un amigo de toda la vida. Sus labios se movían apenas, pronunciando palabras que no buscaban ser escuchadas por otros. Eran oraciones simples, sinceras, nacidas de alguien que ya no necesitaba impresionar a nadie. Luego salía a caminar por el pueblo, no para ser visto, sino para estar disponible. Si alguien necesitaba ayuda para cargar algo pesado, él estaba allí. Si una discusión se encendía en la plaza, su presencia calmada parecía apagar el fuego sin decir una sola palabra. Muchos no sabían su nombre, pero todos, de alguna manera, habían recibido algo de él: un favor, un consejo, un acto de bondad que no pedía agradecimiento. Lo curioso era que el anciano nunca hablaba de sí mismo. Nunca contaba su historia, ni sus pérdidas, ni sus luchas. Había aprendido que algunas batallas se ganan en silencio y que las cicatrices no siempre necesitan ser mostradas. Su fe tampoco era ruidosa. No levantaba la voz ni señalaba errores ajenos. Vivía como si cada pequeño acto fuera observado por alguien más grande que el mundo, alguien que no necesitaba aplausos para reconocer la verdad del corazón. En un pueblo acostumbrado a medir el valor por la utilidad y el éxito visible, el anciano no encajaba. No producía, no lideraba, no destacaba, y aún así había algo en él que dejaba huella. Algunos decían que era su mirada serena, otros que era la paz que parecía rodearlo, pero nadie podía explicar por qué, después de hablar con él, las cargas parecían un poco más livianas. Lo que nadie sabía, o nadie se detenía a pensar, era que cada gesto suyo tenía un propósito mayor. Que cada ayuda ofrecida en silencio era una semilla plantada en tierra invisible, que mientras el pueblo seguía con su rutina, el anciano estaba escribiendo una historia que no aparecería en los libros humanos, pero que ya estaba siendo registrada en un lugar donde nada pasa desapercibido. Porque aunque los hombres no lo vieran, el cielo sí, y esa mirada, paciente y eterna, nunca apartaba los ojos de aquel anciano invisible. El anciano no elegía a quién ayudar, no observaba apariencias ni hacía cálculos sobre quién merecía más o menos. Simplemente respondía cuando veía una necesidad, como si su corazón estuviera afinado para reconocer el dolor antes de que éste fuera expresado en palabras. Y casi siempre, esas ayudas ocurrían lejos de miradas curiosas, en rincones donde nadie se detenía lo suficiente como para notar lo que estaba sucediendo. Una tarde,
Mientras el sol comenzaba a esconderse tras los tejados, el anciano se cruzó con un joven sentado en el borde de la calle, con la cabeza baja y las manos temblorosas. No pedía limosna, no lloraba, solo estaba allí, quieto, como si el mundo hubiera seguido avanzando sin él. El anciano se sentó a su lado sin decir nada. Durante varios minutos compartieron el silencio, hasta que el anciano sacó de su bolsa un pequeño trozo de pan y lo partió en dos. Le ofreció la mitad al joven, sin preguntas, sin condiciones. Ese gesto tan sencillo fue más fuerte que cualquier sermón. El joven comió lentamente, como quien no solo alimenta el cuerpo, sino también una esperanza que estaba a punto de apagarse. Antes de irse, el anciano colocó su mano sobre el hombro del muchacho y susurró unas palabras breves, casi imperceptibles. Dios no te ha olvidado. Nadie escuchó eso. Nadie lo vio alejarse. Pero algo cambió en ese lugar. En otra ocasión, una mujer mayor intentaba cargar agua desde el pozo comunitario. Sus manos ya no tenían la fuerza de antes, y su respiración se volvía pesada con cada intento. El anciano apareció, tomó el balde y lo llevó hasta su casa. No aceptó agradecimientos. No permitió que otros lo notaran. Simplemente hizo lo que había que hacer y siguió su camino, como si nada hubiera ocurrido. Así pasaban los días. Pequeños actos, grandes consecuencias invisibles. El anciano sabía que ayudar en silencio era una forma de fe. No buscaba reconocimiento, porque había aprendido que la verdadera recompensa no siempre llega de la mano de los hombres. Había una convicción profunda en su interior. Cada gesto, por pequeño que pareciera, era visto por Dios. Y quizá, mientras escuchas esta historia, algo dentro de ti se mueve. Tal vez recuerdas a alguien que ayudó sin ser visto. O quizá tú mismo has hecho el bien en silencio, preguntándote si valió la pena. Si estas historias de fe sencilla, de bondad discreta y de esperanza real hablan a tu corazón, este es un buen momento para que no camines solo. Te invito, de manera natural y sincera, a suscribirte a este canal. Aquí compartimos historias que fortalecen la fe, que recuerdan que Dios sigue actuando incluso cuando el mundo no presta atención. Al suscribirte, te unes a una comunidad que cree en el poder de lo pequeño, de lo invisible, de lo eterno. El anciano continuó su rutina sin saber que algunas de las personas a las que había ayudado empezarían a cambiar. No de forma espectacular, sino lenta y profunda. El joven de la calle comenzó a buscar trabajo con renovada determinación. La mujer del pozo volvió a sonreír después de mucho tiempo. Ninguno de ellos sabía exactamente por qué se sentía diferente, pero ambos habían sido tocados por una bondad que no pedía nada a cambio. Lo que nadie imaginaba era que una situación mucho más difícil se acercaba. Una prueba que no solo pondría a otros en necesidad, sino que exigiría del anciano algo más que pan, tiempo o palabras. Algo que revelaría, de una vez por todas, la profundidad de su fe silenciosa. Y una vez más, todo ocurriría lejos de los aplausos, en el lugar donde solo el cielo observa con atención. Hay momentos en los que nada parece cambiar en la superficie, pero en lo profundo algo comienza a moverse. Así era con el anciano. Mientras el pueblo seguía con su ritmo habitual, mientras la gente se preocupaba por lo visible y urgente, había una realidad paralela que nadie percibía. No era ruidosa, no era espectacular, era silenciosa, constante y fiel. Era el cielo observando. El anciano no hablaba de recompensas ni esperaba respuestas inmediatas. Su fe no dependía de señales visibles. Había aprendido, a lo largo de los años, que Dios no siempre actúa con estruendo, sino con precisión. Cada mañana, al abrir su Biblia gastada, encontraba consuelo en una verdad que había hecho suya. Lo que se hace en lo secreto nunca queda fuera de la mirada divina. Aunque los hombres olviden, el cielo recuerda. Comenzaron a suceder pequeñas coincidencias que nadie relacionó con él. Personas que habían recibido su ayuda silenciosa encontraban puertas abiertas donde antes solo había muros. No milagros evidentes, sino oportunidades inesperadas, fuerzas renovadas,
decisiones correctas en momentos críticos. Era como si una mano invisible estuviera ordenando piezas que llevaban tiempo fuera de lugar. El anciano, por su parte, también era probado. Una noche, una fuerte tormenta cayó sobre el pueblo. El viento golpeaba las ventanas y la lluvia parecía no tener fin. En medio de esa oscuridad, alguien llamó a su puerta. Era un hombre desesperado, empapado, con la voz quebrada. Había perdido casi todo y no sabía a dónde ir. El anciano lo dejó entrar sin dudar. Le ofreció abrigo, una bebida caliente y, sobre todo, escucha. Pasaron horas hablando en voz baja, compartiendo silencios y lágrimas. Cuando el hombre se fue, ya cerca del amanecer dejó atrás un peso que llevaba años cargando. Aquella noche, el anciano no durmió. Se sentó junto a la ventana y oró. No pidió nada para sí. Intercedió por aquel hombre, por el pueblo, por todos aquellos que sufrían en silencio. Su oración no fue larga ni elaborada, fue honesta, y eso era suficiente. Lo que él no sabía era que ese acto, esa entrega sin reservas, marcaba un punto decisivo, no porque el cielo necesitara pruebas, sino porque el corazón del anciano había llegado a una profundidad que pocos alcanzan. Dar cuando se tiene poco, abrir la puerta cuando uno mismo necesita refugio, confiar cuando no hay garantías visibles. Desde ese momento, la presencia del anciano comenzó a sentirse de otra manera. No porque la gente lo alabara, sino porque el ambiente alrededor parecía distinto. Había más calma, más disposición a ayudar, más sensibilidad al dolor ajeno. Era como si su fe silenciosa estuviera contagiando al pueblo sin que nadie supiera cómo ni por qué. El cielo seguía observando, no con prisa, no con indiferencia, sino con una atención amorosa. Cada paso del anciano, cada renuncia, cada gesto oculto era registrado. Y aunque aún no se manifestaba una respuesta clara, algo era seguro. Nada de lo que él hacía era en vano, porque cuando el cielo observa en silencio, no es señal de ausencia, es señal de preparación. Algo estaba por revelarse, algo que mostraría que la fe vivida en lo secreto tiene un eco que trasciende lo humano. Y el anciano, sin saberlo, estaba a punto de ser parte de una respuesta que cambiaría más de una vida para siempre. La respuesta no llegó con trompetas ni anuncios. No descendió del cielo con luces, ni estremeció al pueblo con un milagro evidente. Llegó como suelen llegar las verdades profundas, despacio, casi imperceptible, pero imposible de ignorar una vez que se manifiestan. La respuesta comenzó a notarse en las personas, en sus decisiones, en la forma en que miraban al prójimo después de haber sido tocadas por una bondad que no pedía nada a cambio. El joven que había recibido pan en silencio empezó a ayudar a otros. Nadie se lo pidió. Simplemente un día, alguien lo vio compartir su comida con otro muchacho que estaba pasando por lo mismo que él había pasado. La mujer del pozo, fortalecida por un gesto sencillo, comenzó a visitar a vecinos que vivían solos. No tenía grandes recursos, pero llevaba palabras de ánimo y presencia sincera. Y así, como ondas que se expanden en el agua, los actos silenciosos del anciano comenzaron a multiplicarse en otros corazones. El pueblo no entendía del todo lo que estaba ocurriendo. Algunos decían que era coincidencia, otros hablaban de tiempos mejores, pero había una transformación real, aunque nadie pudiera señalar un origen claro. Nadie mencionaba al anciano, nadie lo señalaba como responsable, y aún así, él seguía siendo el punto invisible donde todo comenzaba. Una mañana, el anciano fue llamado a la casa de una familia que atravesaba una crisis profunda. No era la primera vez que ayudaba allí, pero esta vez la situación era distinta. Había dolor acumulado, resentimientos antiguos y palabras que nunca se habían dicho. El anciano escuchó con paciencia, sin tomar partido, sin imponer respuestas. Cuando el silencio se volvió pesado, habló con voz suave. No ofreció soluciones rápidas. Habló de perdón, de humildad, de confiar cuando parece imposible. Sus palabras no eran nuevas, pero venían acompañadas de una vida que las respaldaba. Esa conversación cambió algo. No todo se resolvió en ese instante, pero se abrió un camino. Y ese camino, aunque largo,
comenzó con un solo paso. El anciano se fue como había llegado, sin ser visto, sin ser celebrado. Pero el cielo, una vez más, había registrado cada palabra, cada intención, cada lágrima. Hay respuestas que no transforman las circunstancias de inmediato, pero transforman el corazón. Y cuando el corazón cambia, todo lo demás termina encontrando su lugar. La fe del anciano, vivida en silencio, estaba produciendo frutos visibles, aunque nadie los asociara con él. Quizá mientras escuchas esta parte de la historia, te preguntes si algo parecido ha ocurrido en tu vida. Tal vez has visto cómo un pequeño gesto cambió más de lo que imaginabas, o quizá has hecho el bien en silencio y te has preguntado si alguien lo notó. Si esta historia despierta preguntas, reflexiones o incluso desacuerdos en tu corazón, este es el momento de compartirlos. Te invito a escribir en los comentarios qué piensas sobre este tema, si has vivido algo similar o si tienes dudas sobre cómo vivir una fe auténtica en lo cotidiano. Este espacio no es solo para escuchar historias, sino para dialogar, reflexionar y crecer juntos. Cada comentario es una voz que se suma, una experiencia que puede iluminar a otros, porque así como los actos silenciosos del anciano transformaron vidas, tus palabras también pueden tocar corazones que hoy necesitan esperanza. Mientras tanto, el anciano seguía su camino. No sabía que su historia estaba siendo contada, no sabía que su fe silenciosa estaba sembrando algo mucho más grande de lo que podía ver, pero el cielo sí lo sabía, y la respuesta, ya en marcha, aún no había terminado de revelarse. El tiempo siguió su curso, como siempre lo hace, sin detenerse para explicar sus razones. Las estaciones cambiaron, los rostros del pueblo envejecieron, nuevas historias comenzaron, mientras otras llegaban a su fin. Y en medio de todo eso, el anciano continuó viviendo como había vivido siempre, con pasos lentos, manos dispuestas y un corazón anclado en una fe que no necesitaba ser vista para existir. Nada en su vida parecía extraordinario a los ojos humanos, pero en el cielo cada uno de sus días tenía un peso eterno. Hubo una mañana en particular en la que el anciano no salió a caminar. Su casa permaneció en silencio, la ventana abierta, pero sin el movimiento habitual. Algunos vecinos notaron su ausencia y por primera vez en mucho tiempo se preguntaron por él. No por curiosidad, sino por una inquietud difícil de explicar. Algo faltaba, como si una presencia silenciosa que sostenía al pueblo hubiera dejado un vacío invisible. Cuando finalmente entraron en su casa, lo encontraron sentado junto a la ventana, con la Biblia abierta sobre sus rodillas y una expresión de paz que no parecía de este mundo. No había señales de lucha ni de dolor, solo quietud. El anciano había partido en silencio, de la misma manera en que había vivido, sin despedidas, sin discursos, sin reconocimiento humano. El pueblo se reunió, no por obligación, sino por una necesidad profunda de honrar algo que recién ahora comenzaban a comprender. Personas que apenas lo conocían contaron historias de pequeños gestos que, con el tiempo, habían cambiado el rumbo de sus vidas. Un consejo dado en el momento justo, una ayuda inesperada, una palabra que sostuvo cuando todo parecía derrumbarse. Y entonces entendieron. El anciano había estado allí para todos, incluso cuando nadie estuvo realmente para él. No hubo monumentos ni placas con su nombre. No fue necesario. Su legado estaba vivo en cada acto de bondad que había sembrado, en cada corazón que había aprendido a mirar al otro con más compasión. La recompensa del anciano no fue el aplauso tardío, sino algo mucho más grande. Aquello que se había prometido a los que viven con fe genuina, a los que dan sin esperar, a los que confían incluso cuando nadie observa. Porque el cielo no olvida las lágrimas derramadas en secreto, ni las oraciones susurradas en la madrugada, ni los actos de amor que el mundo consideró insignificantes. Todo queda registrado, todo tiene sentido, todo encuentra su respuesta, aunque no siempre en la forma ni en el tiempo que imaginamos. La historia del anciano no termina con su partida. Continúa cada vez que alguien decide ayudar sin ser visto.
cada vez que eliges hacer el bien aunque nadie te agradezca, cada vez que confías en que Dios ve incluso cuando el silencio parece absoluto. Esa es la herencia que Él dejó, una fe viva, discreta y poderosa. Y ahora, mientras esta historia llega a su fin, la pregunta permanece contigo. ¿Qué estás sembrando cuando nadie te mira? Tal vez el mundo no lo note. Tal vez nunca recibas reconocimiento, pero si tu fe es sincera, si tu amor es real, puedes estar seguro de algo inmutable. El cielo lo ve todo, y lo que el cielo ve, jamás lo olvida.